Martha Wilkins se frotó la dolorida nuca y miró el reloj de pared de la habitación de los residentes. Las 4:30. Aún quedaban 4 horas de turno. Tomó un sorbo del café frío de la taza térmica y refunfuñó, amargo e insípido, como los últimos días de su vida. «Oye, Martha, ¿has decidido batir el récord de horas sin dormir?» Judy, la enfermera jefe de la UCI, entró en la habitación de la residente. «Tercer turno seguido, hasta los ojos se te van a empezar a caer pronto». «Es un hábito». Martha sonrió débilmente y se estiró. A sus 50 años aún podía seguir el ritmo de los jóvenes, aunque le dolía la espalda por el turno de noche. «Clay ha vuelto a las obras, no hay nada que hacer en casa. Prefiero ser útil aquí». Judy asintió comprensiva. En los 15 años que llevaban trabajando juntas, había aprendido el carácter de la anestesista jefe del hospital St. Agnes. Martha Wilkins prefería controlar todo lo que ocurría a su alrededor y le costaba tolerar la ociosidad. «Quizá deberíamos tomarnos unas vacaciones. ¿Irnos a algún sitio, los dos solos, cambiar las cosas?» Martha resopló. Clay no se tomaba vacaciones desde 2019. Sus obras siempre están en llamas, con los plazos a la vuelta de la esquina. Ni siquiera pudimos ver a su madre por Navidad. Cerró el diario médico de un portazo. «¿Qué hay de nuevo contigo, Judy?» «No mucho, solo una sala tranquila, un par de pacientes postoperados, estables». Su conversación se vio interrumpida por el estridente sonido de una alarma en los comunicadores del hospital. «Atención a todas las salas, es una emergencia. En 7 minutos la llegada de 2 víctimas en un grave accidente de tráfico. Necesitamos un equipo de especialistas en cuidados intensivos, repito». Martha se levantó enseguida, su cansancio había desaparecido. Los años de práctica habían hecho su trabajo. La adrenalina ya corría por sus venas, su cerebro funcionaba con claridad y rapidez. «Judy, ¿quién es el cirujano de guardia hoy?» «Bryson». «Bien, dile que prepare 2 quirófanos. Comprobaré las medicinas y estaré en urgencias. ¿Cuál es el informe de bajas?» «Todo lo que tenemos hasta ahora es una colisión frontal en Oak y Main. 2 heridos, preliminarmente graves». Martha dio un paso rápido hacia los ascensores. «Más temerarios o borrachos, y tendremos que sacarlos», pensó habitualmente mientras pulsaba el botón de la planta baja. En sus 30 años como anestesista, había visto tantas víctimas de accidentes de tráfico que hacía tiempo que había dejado de sorprenderse por la imprudencia humana. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, en la sala de espera había un bullicio ordenado. Enfermeras preparando vías e instrumental, camilleros haciendo sitio. Martha se implicó al instante en el proceso, comprobando que se disponía de los medicamentos necesarios para la anestesia de urgencia. «¡Ya vienen! ¡Ya viene la ambulancia!», gritó alguien desde la puerta. Martha se quedó en la entrada con los demás médicos. Un momento después, las puertas se abrieron y el equipo de paramédicos hizo entrar la primera camilla. Varón, de unos 55 años, con múltiples heridas, posibles costillas rotas y hemorragia interna. Inconsciente en el lugar de los hechos, ahora estabilizado pero en estado crítico. Martha se adelantó automáticamente para evaluar el estado del paciente y se quedó paralizada como un muñeco. En la camilla, con una mascarilla de oxígeno sobre la cara y empapado en sangre, yacía Clay, su marido, que debía estar en una obra a 50 kilómetros de distancia. La segunda víctima es mujer, de unos 25 años, herida en la cabeza, posible fractura de la pierna izquierda, estado crítico. Se oyó a lo lejos. El mundo que rodeaba a Martha se ralentizó y flotó. Vio cómo entraba la segunda camilla con la joven morena y sintió que un bloque de hielo crecía en su interior. En algún lugar al borde de la conciencia, un pensamiento latió. ¿Quién es? ¿Por qué están juntos? «Doctor Wilkins, doctor Wilkins, ¿se encuentra bien?» La voz de alguien la devolvió a la realidad. «Sí, estoy...».
Marta se tragó el nudo que tenía en la garganta y trató de concentrarse. «Es mi marido». Todos se quedaron inmóviles un momento, y entonces el doctor Hammond, jefe de urgencias, la cogió firmemente por el codo. «Marta, no participarás en su tratamiento, es el protocolo. El doctor Patel la reemplazará». «No, estoy bien. Puedo...» «Está fuera de discusión». Hammond fue inflexible. «Vaya a la sala de espera. Se le informará de su estado tan pronto como hayamos hecho un diagnóstico». Sus piernas no le hicieron caso, pero Marta se obligó a apartarse. A través de las puertas transparentes vio cómo se llevaban a Clay por un lado y a la joven por otro. En su cabeza se agolpaban retazos de pensamientos. ¿Por qué están juntos? ¿Quién es ella? ¿Qué hacía Clay en esta carretera? «Marta». Judy se acercó a ella. «Quizá deberías sentarte. Estás blanca como la tiza». «¿Quién es ella, Judy?» Marta señaló con la cabeza la camilla con la joven. «¿Has visto quién era?» Judy dudó. «Marta, no es el momento. Dímelo». La voz de Marta fue más aguda de lo que pretendía. «Se llama Abigail Donovan. Tiene 26 años. Encontraron su carné de conducir en su bolso. El coche pertenecía a Clay. Ella iba en el asiento del copiloto». Marta estaba aturdida. Abigail, 26 años, casi 30 años más joven que Clay. Lo bastante joven para ser su hija, pero no habían tenido hijos. En 23 años de matrimonio, Marta nunca había podido quedarse embarazada, a pesar de los numerosos intentos y tratamientos. «Ridículo», pensó, buscar excusas. «¿Qué otra razón podría tener mi marido para llevar a una joven por la ciudad? Necesito ver su historial médico». Marta hizo un gesto hacia la recepción, pero Judy le sujetó la mano. «Marta, ya conoces las normas, eres pariente, no puedes participar en el tratamiento ni tener acceso a los historiales como médico». La puerta de la UCI se abrió y salió el doctor Hammond. «Marta, vamos a operar a su marido de urgencia. Hay una hemorragia interna que debe ser detenida. Está estable pero grave. La mantendremos informada». «¿Y la mujer? ¿Abigail?» Las palabras salieron de la boca de Marta antes de que pudiera pensar. Hammond la miró con extrañeza. «Lesión en la cabeza. Necesita consulta con un neurocirujano. ¿La conoce?» «No». Marta negó con la cabeza. «Nunca la he visto». 20 minutos después, Marta estaba sentada en la sala de espera, hojeando mecánicamente una vieja revista. Ante sus ojos se agolpaban imágenes del pasado, la forma en que Clay y ella se habían conocido en un acto benéfico, la proposición de matrimonio de él a los 3 meses, su modesta boda, y luego los años intentando tener un hijo, las decepciones, el distanciamiento gradual. Durante los últimos 5 años habían vivido más como vecinos que como marido y mujer. Clay pasaba cada vez más tiempo en el trabajo y Marta hacía turnos extra en el hospital. Apenas hablaban, solo de detalles domésticos, facturas, planes de fin de semana que rara vez coincidían. El sexo era cada vez menos frecuente y luego desaparecía. Marta nunca pensó en ser infiel. Clay parecía demasiado predecible para eso. Un ingeniero civil responsable, pedante hasta el aburrimiento, con su charla constante sobre cimientos y losas. ¿No se había dado cuenta de nada todos estos años? ¿O no quería darse cuenta? «Marta». Susan, la enfermera de la sala de cirugía, la sacó de sus pensamientos. «Siento molestarla, pero algo va mal. Han encontrado fotos entre las cosas de esa chica, Abigail, con Clay». Marta levantó la vista. «¿Qué fotos?» Susan le tendió una bolsa transparente con pruebas. Dentro había un smartphone con la pantalla agrietada y una cartera. El teléfono estaba bloqueado, pero la cartera tenía algunas fotos. También hay... Susan vaciló. Los chicos de urgencias dijeron que la oyeron decir su nombre cuando recobró brevemente el conocimiento en urgencias. Marta cogió la cartera con manos temblorosas y la abrió. En el compartimento de las tarjetas había varias fotografías.
Una mostraba a Clay y Abigail sentados en una cafetería, ella sonriendo a la cámara y él con un aspecto desacostumbradamente relajado. En otra, estaban de pie junto al lago, con la mano de él apoyada en el hombro de ella. Marta sintió que las náuseas le subían por la garganta. En su cabeza resonaban preguntas sin respuesta. ¿Cuánto tiempo llevaban así? ¿Cuántas veces le había mentido sobre viajes de negocios y retrasos en el trabajo? ¿Lo sabían sus amigos comunes? ¿Sus familias? Por supuesto, podría haber una explicación inocente, continuó Susan insegura, claramente arrepentida de haber aceptado esta información. Quizás sea pariente de él o... Clay no tiene parientes menores de 40 años, dijo Marta. Gracias, Susan. Tengo que pensarlo. Cuando la enfermera se marchó, Martha volvió a mirar las fotos. Abigail era preciosa, con el pelo largo y oscuro, ojos expresivos y hoyuelos en las mejillas cuando sonreía. No se parecía en nada a la mancha sanguinolenta de la camilla. Dos camilleros caminaban por el pasillo del hospital, hablando en voz alta sobre el incidente. Dijeron que se dirigían a un hotel. El registro para el señor Wilkins ya se había hecho. Pobre doctor Wilkins, se imagina por lo que está pasando. Silencio, podría oír. Marta apretó los puños hasta clavarse las uñas en las palmas. Así que todo el personal lo sabe. Pronto toda la ciudad hablaría de cómo el anestesista jefe de St. Agnes se había convertido en un cornudo a los 50 años. Se oyeron pasos rápidos en el pasillo y una Judy jadeante entró corriendo en la sala de espera. «Marta, tu marido se ha despertado, te está llamando». A Marta le dio un vuelco el corazón y luego latió con más fuerza. Siguió a Judy por el pasillo, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Qué le diría? ¿Qué sería lo primero que le preguntaría? «Todavía está débil por la operación», advirtió Judy, pero insistió en que tenía que hablar con usted. El doctor Bryson le concedió 5 minutos, no más. En la puerta de la UCI, Marta se detuvo, respiró hondo y entró. Clay yacía en la cama, enredado entre tubos y cables. Tenía la cara pálida por los moratones y las abrasiones, pero los ojos abiertos y claros. Giró la cabeza cuando oyó pasos. «Marta». Su voz era ronca y débil, pero tenía una extraña entonación, una mezcla de alivio y... ¿Miedo? ¿Miedo? Clay se acercó, insegura de cómo actuar. «¿Cómo te sientes?» Como si me hubiera atropellado un camión. Intentó sonreír, pero una mueca de dolor contorsionó su rostro. «Marta, escucha. Abigail está en estado crítico», respondió Marta secamente. «Una herida en la cabeza, una fractura de fémur, la están operando». Clay cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla. «Dios, no», susurró, y luego volvió a mirar a Marta, y había algo nuevo en su mirada, rabia. «Sé que lo has preparado tú». Marta retrocedió como si recibiera un golpe. «¿Qué?» «El accidente», siseó Clay, tratando de incorporarse en la cama. «Sé que me has estado siguiendo, nos viste juntos, y quieres vengarte, ¿verdad? ¿Has perdido la cabeza?» La indignación sustituyó al shock. «He estado de turno las últimas 20 horas. ¿Cómo he podido preparar algo?» «No tú personalmente». Clay se desplomó de nuevo sobre las almohadas. Sus fuerzas le abandonaban claramente. «Podrías haber contratado a alguien para que te diera una lección. Clay Wilkins». Martha se inclinó hacia su rostro, sintiendo cómo la ira surgía de su interior en una oleada de calor. «Has sido mi marido durante 23 años. He pasado la mitad de mi vida a tu lado. ¿Y te atreves a acusarme de intentar matarte? Si quisiera vengarme, podría haberte puesto algo en la cena con mis habilidades anestésicas». Clay intentó decir algo, pero tosió. Cuando dejó de toser, susurró. «Lo has entendido todo mal». La puerta de la habitación se abrió y entró el doctor Bryson. «Se acabó el tiempo, Marta. Necesita descansar». «Espera». Marta se volvió hacia su marido desesperada. «¿Qué es exactamente lo que he entendido mal, Clay?»
¿No es lo que parece? ¿No hemos oído esa frase en todos los asquerosos programas de televisión? Martha. La voz de Clay se debilitaba cada vez más. Deberías saber, Abby. Pero lo que necesitaba saber exactamente sobre Abby, Martha no podía oírlo. Los ojos de Clay se cerraron y las máquinas emitieron un pitido que indicaba que su tensión arterial había caído en picado. ¡Enfermera, rápido!, gritó Bryson, apartando a Martha de la cama. Martha, salga, por favor, ahora mismo. En el pasillo, Martha fue recibida por Judy con cara de preocupación. ¿Qué le pasa? ¿Se encuentra bien? No, respondió Martha con sinceridad, sintiendo que le flaqueaban las piernas. No estoy nada bien. Mi marido acaba de acusarme de provocar el accidente que acabó con su vida y la de su amante. ¿Qué? Judy la miró con la boca abierta. Pero eso es... Espera, ¿has dicho... ¿Papo? ¿Estás segura? ¿Quién más podría ser? Martha sonrió amargamente. Estaban de camino al hotel. Tenía fotos de ellos juntos en la cartera. Tiene 26 años, Judy. Cuando yo tenía su edad, ya llevaba 5 años casada con Clay. Judy negó con la cabeza. Martha, no saquemos conclusiones precipitadas. Tal vez... ¿Qué otra explicación podría haber? Martha sintió que perdía el control. Me está engañando, probablemente hace mucho tiempo, y ahora intenta hacerme pasar por una loca que me mataría por celos. Una enfermera del quirófano apareció en el pasillo. Doctor Wilkins, le dijo a Martha, soy de parte de la doctora Montgomery. Quería que le dijera que la operación de la señorita Donovan ha terminado. Está estabilizada, pero sigue inconsciente. Si lo desea, puede verla a través de la ventana de observación. Martha dudó un segundo. Gracias. Enseguida estoy con usted. Judy enarcó las cejas, sorprendida. Martha, ¿estás segura? Quizá deberías descansar un poco. Ir a casa, darte una ducha, cambiarte de ropa. ¿Y perder la oportunidad de ver a la mujer que arruinó mi matrimonio? Martha sonrió amargamente. De ninguna manera quiero saber quién es. De camino a la sala de recuperación, Martha se esforzó por hacer frente a la tormenta de emociones que se desataba en su interior. Ira, dolor, desconcierto, celos. Todo se mezclaba en un cóctel tóxico que la mareaba. En 23 años de matrimonio, era la primera vez que se sentía tan traicionada. En la ventana de observación de la sala de recuperación, Martha se detuvo y echó un vistazo al interior. En una cama de hospital, rodeada de máquinas y monitores, yacía Abigail Donovan. Sin la sangre ni la suciedad, su rostro parecía aún más joven que en las fotografías. Largas pestañas oscuras, labios bien definidos, un rostro delicado. Y algo más, una esquiva familiaridad en sus rasgos. Es hermosa, pensó Martha con amargura. Joven, hermosa, llena de vida. Por supuesto, Clay no pudo resistirse. ¿Qué hombre de su edad rechazaría algo así? De pronto su mirada se posó en una tarjeta a los pies de la cama. Abigail Helen Donovan. Se leía en la columna del nombre de la paciente. Helen. ¿Por qué ese nombre le producía a Martha una vaga inquietud? ¿Dónde podía haberlo oído? Una chica guapa, ¿verdad? Una enfermera mayor, Rose, de pediatría, se detuvo junto a Martha. Tan joven y ya ha pasado por tanto. ¿La conoce?, se preguntó Martha. La he visto un par de veces cuando viene a pediatría. Es voluntaria en un programa de lectura para niños enfermos. Es muy simpática. Los niños la adoran. Martha sintió que algo se apretaba en su interior. Una voluntaria en el pabellón infantil. La amante de su marido trabaja en el mismo hospital. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto a sus espaldas? ¿Sabía que se veía con mi marido? Las palabras salieron antes de que Martha pudiera pensar. Los ojos de Rose se abrieron de par en par, sorprendida. ¿Qué? No, yo... no lo sabía. Dios, Martha, lo siento mucho. No lo sientas. Martha se apartó de la ventana con las mejillas encendidas por la vergüenza y la rabia.
Me preguntaba quién más lo sabía aparte de mí. Caminó a paso ligero por el pasillo, incapaz de ver por dónde iba. El rostro de Abigail se alzaba ante sus ojos, tan joven y sereno incluso ahora, después de todo lo que había pasado. ¿Cómo pudo Clay hacer eso? ¿Cómo pudo enamorarse de una chica que podría ser su hija? Hijas, resonó Martha en su cabeza y se detuvo en mitad del pasillo, golpeada por un pensamiento repentino. ¿Y si? No, eso es imposible. Clay no tiene hijos. Él se lo habría dicho. En 23 años de matrimonio, seguro que le habría hablado de un hijo. Pero la duda ya se había colado en su corazón, y Martha no podía quitársela de encima. ¿Era esta chica lo que parecía? ¿O Clay intentaba decirle algo más antes de desmayarse? Lo has entendido todo mal. Sus últimas palabras resonaron en sus oídos, y Martha comprendió de repente que tenía que averiguar la verdad, fuera cual fuera. Se dio la vuelta y se dirigió a los ascensores. Tenía que encontrar la forma de hablar con Abigail Donovan en cuanto recuperara el conocimiento, aunque solo fuera para mirar a los ojos a la mujer que le había arruinado la vida. Martha había pasado la noche en el hospital, quedándose dormida de forma intermitente en una incómoda silla de la sala de espera. Varias veces las enfermeras le sugirieron que se fuera a casa, pero la idea de una casa vacía llena de fotos de su vida, Disto y la de Clay era insoportable. Judy la despertó a las 6 de la mañana con una taza de café caliente. ¿Cómo se encuentra?, preguntó suavemente la enfermera sentándose a su lado. Asqueroso, respondió Martha con sinceridad, tomando el café. ¿Alguna novedad? Clay está estable. Abigail sigue inconsciente, pero sus constantes mejoran. Martha asintió, tomando un sorbo de la bebida hirviente. Hammond ha dicho que hoy no tienes que trabajar, continuó Judy. Te dará tiempo libre por motivos familiares. ¿Y convertirme en el centro de los cotilleos del hospital? Martha sonrió amargamente. No, prefiero estar ocupada. Martha, Judy le puso la mano en el hombro. No puedes trabajar en tu estado. Además, el protocolo del hospital prohíbe... Conozco el protocolo del hospital. Sé cuál es el protocolo. Martha estaba furiosa, pero se recompuso. Lo siento, Judy, es que... no sé qué hacer. Primero date una ducha y cámbiate de ropa, dijo Judy con tono práctico. Hay un uniforme de repuesto en la sala de residentes. Te traeré uno. Media hora más tarde, renovada pero no por ello menos agotada emocionalmente, Martha estaba de pie en el puesto de enfermeras revisando los historiales de los pacientes cuando oyó voces excitadas. «Doctor Wilkins», la llamó una enfermera de la UCI. Su marido ha recobrado el conocimiento y exige que entre. A Martha le retumbó el corazón. ¿Qué le diría? ¿Qué sería lo primero que le preguntaría? Sus emociones se habían apagado de la noche a la mañana, dejando solo una amarga sensación de traición y 1000 preguntas sin respuesta. Clay tenía mejor aspecto que ayer. El color saludable había vuelto a su rostro y su mirada era clara y concentrada. Cuando Martha entró en la habitación, intentó incorporarse, pero se encogió de dolor. «Martha», su voz sonaba ronca pero firme. «Tenemos que hablar». Se sentó en silencio en una silla junto a la cama, cruzando las manos sobre el regazo para ocultar su temblor. «¿Cómo está Abby?», preguntó Clay primero. «Estable. Inconsciente», respondió Martha tratando de mantener la voz firme. «Ayer me acusaste de provocar el accidente. ¿Quieres dar explicaciones?» Clay apartó la mirada. Estaba en estado de shock, asustado por Abby. No sabía lo que estaba diciendo. «Entonces, ¿no crees que intenté matarte?» «Claro que no». Intentó cogerle la mano, pero Martha apartó la palma. «Martha, escucha». «No, escucha tú». Se inclinó más hacia ella, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. «He visto las fotos. He visto cómo la miras. Me han dicho que estabas de camino al hotel. No insultes mi inteligencia intentando negar lo evidente». Clay cerró los ojos.
Una lucha interna se reflejó en su rostro. «Realmente no es lo que parece», dijo en voz baja. «¿En serio?» Martha cruzó los brazos sobre el pecho. «Ilumíname». «Abby es mi hija», soltó Clay, y las palabras quedaron suspendidas en el aire como fragmentos de cristal roto. Martha sintió que se le caía el suelo bajo los pies. ¿Hija? ¿Qué hija? Clay no tuvo hijos antes de casarnos. Me juró que no los tendría. Se le agolpaban los pensamientos en la cabeza. «Y una mierda», se le escapó por fin. «Estás mintiendo». «Te juro que es verdad». Los ojos de Clay se llenaron de lágrimas. «No me enteré hasta hace 3 meses cuando me encontró. ¿Después de 23 años de matrimonio?» Martha apenas podía contener la rabia. «¿De verdad esperas que me crea esa historia?» «Antes de ti», habló Clay rápidamente, como si temiera que ella se marchara antes de oírlo. «Tuve una relación con una mujer llamada Helen Brooks. Incluso nos casamos brevemente cuando yo tenía 26 años. El matrimonio solo duró 8 meses. Martha se puso rígida. Clay nunca había mencionado su primer matrimonio. Siempre había dicho que era su primera y única esposa. «Continúa», dijo ella con frialdad. «Rompimos 2 años antes de conocerte. Fue duro, mucho resentimiento. Aparté ese período de mi vida. Cuando nos conocimos, no quería recordar los errores del pasado. ¿Y nunca pensaste que tenías que decirme la verdad?» Al principio no parecía importar. Clay bajó los ojos con culpabilidad. «Luego cada vez me costaba más admitirlo, y cuando empezamos a intentar tener un bebé, tuve miedo de que hablar de mi pasado matrimonial solo empeorara las cosas. Me mentiste durante 23 años». Martha sintió que algo en su interior se hacía añicos. «Pero aunque aceptaras esas mentiras, ¿cómo podría ser Abigail tu hija? Dijiste que habías roto con Helen 2 años antes de conocernos. Abigail tiene 26 años. Las matemáticas no cuadran, Clay». «Helen estaba embarazada cuando rompimos», replicó en voz baja. «No me lo dijo. Se marchó y crió a Abby ella sola». Martha negó con la cabeza, incapaz de creerlo. «¿Por qué ha decidido buscarte ahora?» «Helen murió de cáncer hace 1 año». La voz de Clay temblaba. «Abby encontró mi nombre y viejas fotos entre sus cosas. Empezó a buscarme y me encontró hace 3 meses. Llamó a mi despacho. Y tú, por supuesto, te convertiste inmediatamente en el padre del año». La amargura en la voz de Martha era casi palpable. «Escondiéndola de mí, llevándola a hoteles». «Yo no la llevé a hoteles», dijo Clay indignado. «Nos veíamos en cafés, en el parque. Una vez fuimos al lago donde había pescado de niño. Solo quería conocerla, ver qué clase de persona era mi hija». «Y no consideró oportuno decírmelo a mí, su mujer». Clay la miró con impotencia. Tenía miedo de su reacción. «Llevamos tantos años intentando tener un hijo y de repente resulta que tengo una hija adulta de otra mujer». Martha se levantó bruscamente, incapaz de seguir escuchando. «Si es verdad, Clay Wilkins, eres más cobarde de lo que pensaba. Y si es mentira, eres patético en tus intentos de salirte con la tuya». «Martha, espera», intentó localizarla. «Ayer no íbamos a un hotel. Abby dijo que estaba lista para encontrarse contigo. Íbamos de camino a casa, a nuestra casa». Esas palabras detuvieron a Martha en la puerta. «¿Qué?» «Al final decidí decirte la verdad. Abby me convenció. Dijo que merecías saberlo». Martha se apoyó en el marco de la puerta, sintiendo que le flaqueaban las piernas. ¿Podría ser cierta esta increíble historia? ¿O Clay se lo había inventado todo para salvarse del escándalo y el divorcio? Si es su hija, ¿por qué se apellida Donovan y no Brooks, como su madre? Helen se casó cuando Abby tenía 5 años. La adoptó. Clay parecía agotado. «Por favor, Martha, investígalo. Hazte el ADN, hazte una prueba, lo que sea. No estoy mintiendo». Su conversación fue interrumpida por un golpe en la puerta. El doctor Bryson entró. «Lo siento, pero el señor Wilkins necesita descansar.
miró severamente a Martha. Y a usted, colega, la esperan en la sala de residentes. Es urgente. Martha asintió, lanzando una última mirada a su marido. Algo en sus ojos, desesperación, miedo, súplica, la hizo preguntarse, ¿y si decía la verdad? Judy la esperaba en la sala de residentes con cara de preocupación. Martha, Abigail ha recuperado el conocimiento, pero tiene problemas. La doctora Montgomery quiere que vengas enseguida. ¿Yo? Se preguntó Martha. Pero no puedo participar en su tratamiento. Soy pariente. Quiero decir, dudó, soy la mujer de Clay. Esa no es la cuestión, interrumpió Judy con impaciencia. Está teniendo una reacción grave a la anestesia, y tú eres el mejor especialista del hospital. Montgomery dijo que era cuestión de vida o muerte. Martha dudó solo un segundo. Fuera cual fuera la verdad sobre la relación entre Abigail y Clay, la chica no merecía morir. Ve delante, dijo brevemente, siguiendo a Judy hasta los ascensores. De camino a urgencias, Martha pensó febrilmente. Si Abigail era realmente hija de Clay, eso podía explicar algunas cosas. Su nerviosismo durante los últimos meses, las misteriosas llamadas telefónicas, las ausencias inexplicables. Pero, ¿por qué se lo había ocultado? Tan mala opinión tenía de su mujer que la creía incapaz de aceptar a una hija adulta. Está en la sala 3, dijo Judy cuando salieron del ascensor. Montgomery te está esperando. El doctor Montgomery, neurocirujano con 30 años de experiencia, parecía preocupado. Martha, sé que la situación es delicada, pero la niña ha tenido una reacción anafiláctica al anestésico local que hemos utilizado. Necesitamos un sustituto y una estrecha vigilancia. Eres la mejor en esto. Voy a echar un vistazo, asintió Martha al entrar en la habitación. Abigail estaba con oxígeno y los monitores mostraban un ritmo cardíaco acelerado. Aún así, Martha no pudo evitar fijarse en el parecido familiar, los mismos pómulos altos que los de Clay, la misma forma de ojos. Dame su historial, dijo Martha con la profesionalidad por encima de la emoción. Martha echó un rápido vistazo a los papeles y frunció el ceño. ¿Quién le ha recetado este anestésico? Tiene antecedentes de alergia a la lidocaína. Debe de haber sido un descuido en el ajetreo. Montgomery parecía culpable. ¿Qué sugieres? Durante los siguientes 20 minutos Martha trabajó como una máquina, comprobando constantes vitales, cambiando medicaciones, dando instrucciones claras a las enfermeras. Los pensamientos sobre su drama personal pasaron a un segundo plano. Salvar a la paciente era ahora la prioridad. Cuando Abigail se estabilizó y pasó el peligro, Montgomery respiró aliviada. Gracias, Martha. Eres una auténtica profesional. Asintió cansada, sin apartar los ojos de la cara de la chica. Ahora que la crisis había pasado, no pudo evitar darse cuenta de lo obvio. Abigail se parecía a Clay. Los mismos rasgos faciales, el mismo mentón obstinado. Se despertará en un par de horas, dijo Montgomery dirigiéndose a la salida. Creo que querrás hablar con ella. Sola en la habitación, Martha acercó una silla a la cama y se sentó, mirando a la muchacha dormida. Si Clay decía la verdad, entonces tenía una hija que nunca había conocido, una niña de cuya existencia no se había enterado hasta hacía unos meses, una niña que podría haber sido su hija si el destino hubiera sido otro. Aquel pensamiento hizo que a Martha le doliera el corazón. ¿Cuántos años llevaban Clay y ella intentando concebir un hijo? ¿Cuántos procedimientos, cuántas pruebas, cuántas decepciones? Y mientras tanto, su hija crecía en algún lugar, sin conocer a su padre. Las cavilaciones de Martha se vieron interrumpidas por un ligero movimiento. Abigail movió la mano y abrió los ojos lentamente. ¿Dónde estoy?, susurró, parpadeando. En el hospital, respondió Martha, impulsándose. Has tenido un accidente. ¿Recuerdas algo? Abigail la miró fijamente durante unos segundos, y entonces el reconocimiento brilló en sus ojos. Eres Martha,
¿La mujer de Clay? Martha asintió, sin fiarse de su voz. «Clay», chilló Abigail de repente tratando de incorporarse. «¿Se encuentra bien? ¿Está vivo?» «Sí, se pondrá bien». Martha la sujetó suavemente por los hombros. «No te preocupes, no hagas ningún movimiento brusco». Abigail se recostó contra las almohadas con las lágrimas corriéndole por las mejillas. «Gracias a Dios», susurró. «Tenía tanto miedo. El coche salió tan de repente». «Abigail», se adelantó Martha, «¿quién eres para mi marido?» La muchacha la miró con una larga expresión de confusión. «¿No te lo ha dicho?», preguntó en voz baja. «Sí me lo ha dicho, pero quiero oírlo de ti». Abigail tragó saliva. «Soy su hija», dijo en voz baja. «De su primer matrimonio con mi madre, Helen. No supo de mí hasta hace poco. Mamá nunca se lo dijo. Algo en aquellas palabras, en la sinceridad de su mirada, hizo que las últimas dudas de Martha se disiparan. Clay decía la verdad. Esta chica era realmente su hija. «¿Por qué no me conociste antes?», preguntó Martha, tratando de mantener la voz firme. «¿Por qué te escondió?» «Tenía miedo». Abigail parecía culpable. «Dijo que llevabas mucho tiempo intentando tener hijos con él, y que la noticia de que había tenido una hija todo este tiempo podría hacerte daño». Se quedó callada. «Pero ayer insistí. Dije que no quería ser parte de la mentira, que merecías saberlo. Íbamos de camino a tu casa cuando ocurrió el accidente». Martha sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Así que Clay no mentía. Realmente iba de camino a casa para contarle la verdad. «Lo siento», continuó Abigail. «No pretendía causar problemas en tu familia. Es que me quedé sola tras la muerte de mi madre y quería conocer a mi padre». Había tanto dolor genuino en su voz que Martha le cogió la mano involuntariamente. «Todo irá bien», dijo sorprendida por sus propias palabras. «Descansa. Volveremos a hablar cuando estés mejor». Al salir de la habitación, Martha se apoyó en la pared, sintiendo que las piernas le temblaban por el agotamiento emocional. Clay no la había engañado. Tenía una hija de la que no sabía nada, una hija que temía presentarle a su mujer. ¿Tenía miedo de que no la aceptara, que me pusiera celosa o que le hiciera elegir entre nosotras? Los pensamientos se agolpaban en la mente de Martha y no sabía qué sentía con más fuerza. Alivio porque no hubiera habido infidelidad o resentimiento por 23 años de un matrimonio construido sobre mentiras. Al anochecer, Martha se sentía completamente agotada. La agitación emocional de los 2 últimos días, la falta de sueño y la tensión constante habían hecho mella en su cabeza y le dolía el cuerpo como si hubiera estado trabajando duro. «Tienes que irte a casa y dormir un poco», dijo Judy, asomándose a la habitación de la residente, donde Martha intentaba concentrarse en los historiales médicos. «Llevas casi 2 días de pie». «Estoy bien», respondió Martha automáticamente, frotándose las sienes. «No, no estás bien», le quitó Judy los historiales. «Clay está estable, y Abigail también. No van a ir a ninguna parte, y necesitamos que descanses». Martha quiso protestar, pero se dio cuenta de que su amiga tenía razón. Se estaba esforzando al máximo. «De acuerdo», dijo, «pero primero quiero volver a ver a Clay». Su marido dormía cuando ella entró en la habitación. Su rostro, demacrado y pálido, parecía una docena de años más viejo. Martha se sentó en la silla junto a la cama, mirando al hombre con el que había vivido la mayor parte de su vida. Un hombre que resultó no ser nada de lo que ella había creído todos estos años. «Hola», la voz ronca de Clay la hizo estremecerse. «¿Sigues aquí?» «Me voy a casa», contestó Martha. «¿Cómo te encuentras?» «He estado mejor». Intentó sonreír, pero una mueca de dolor contorsionó su rostro. «¿Has hablado con Abby?» «Sí, ha confirmado tu historia». Clay exhaló con evidente alivio. «Temía que no te lo creyeras». «No lo hice hasta que la vi», admitió Martha con sinceridad. «Es igualita a ti, los mismos ojos, la misma barbilla».
Hubo una pausa incómoda. Marta sintió que tenía que hacer las preguntas que la atormentaban, pero no sabía por dónde empezar. «Háblame de Helen», dijo por fin. «¿Quién era? ¿Cómo se conocieron?» Clay cerró los ojos como inmerso en un recuerdo lejano. «Nos conocimos en la universidad. En el último curso, yo estudiaba ingeniería y ella arte. Nos conocimos en una fiesta en casa de un amigo común». Esbozó una leve sonrisa. Helen era brillante, creativa, llena de energía e ideas. Todo lo contrario que yo, con mis planos y mis cálculos. ¿Y te casaste justo después de graduarte? Martha trató de mantener la voz neutra, aunque su interior se contrajo al pensar que Clay tenía toda una vida por delante de la que ella no sabía nada. «Sí», asintió Clay. «Estúpidamente. Éramos demasiado diferentes, pero en aquel momento no parecía importar». Suspiró. «El matrimonio solo duró 8 meses. Peleábamos todo el tiempo. Yo quería estabilidad, una carrera. Ella quería viajar, explorar el mundo. Al final, Helen hizo las maletas y se marchó. ¿Y nunca intentó recuperarla? Lo intenté al principio, pero luego me di cuenta de que era mejor para los dos. Nos divorciamos oficialmente 6 meses después de la ruptura y entonces perdí todo contacto con ella. Ella se fue a Europa y yo a trabajar». Marta miró por la ventana de la sala, donde las sombras del atardecer ya envolvían los árboles del parque del hospital. «Y durante todo este tiempo has tenido una hija creciendo de la que no sabías nada», dijo en voz baja. «Sí», le tembló la voz a Clay. «Helen nunca me lo contó. Solo me enteré por la carta de Abby hace 3 meses. ¿Cómo te encontró?» «Entre las cosas de mi madre después de que muriera. Helen guardaba nuestras viejas fotos, nuestro certificado de matrimonio. Abby empezó a buscar en internet, encontró mi empresa, llamó a la oficina». Clay dejó de hablar, recuperando el aliento. «Cuando la recepcionista dijo que era Abigail Donovan, pensé que se trataba de un nuevo cliente. Luego se presentó como mi hija». Marta intentó imaginar cómo se sentía Clay en aquel momento. ¿Sorpresa? ¿Desconfianza? ¿Enfado con su ex mujer por haberle ocultado a su hijo? «¿Por qué no me lo dijiste enseguida?», preguntó, y en esa pregunta se concentró todo el dolor de los últimos días. Clay apartó la mirada. «Al principio ni siquiera estaba seguro de que fuera mi hija. Quería conocerla para asegurarme. Luego, cuando la vi, no tuve ninguna duda. Era una copia de mí cuando era joven, solo que más guapa». Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Y entonces no sabía cómo decirlo. Llevábamos tantos años intentando tener un hijo, habíamos sufrido tantas decepciones. Temía que la noticia de una hija que había crecido sin mí le rompiera el corazón. Marta sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. ¿Era preocupación por sus sentimientos o simple cobardía, miedo a una conversación difícil, al conflicto, al cambio? «Deberías habérmelo dicho», dijo con firmeza. «Desde el principio. Lo de Helen, lo del matrimonio, todo. 23 años, Clay. Llevamos juntos 23 años y ahora me entero de que te casaste antes que yo». «Lo sé», parecía realmente arrepentido. «Cuando nos conocimos, aquel matrimonio parecía un pasado lejano, un error de juventud. No quería que ensombreciera nuestra relación. Y luego, cuanto más callaba, más difícil me resultaba confesar». Martha entendía esta lógica, aunque no podía aceptarla. ¿Cuántas veces ella misma había evitado conversaciones difíciles, pospuesto confesiones incómodas, esperando que el problema se resolviera por sí solo? «¿Cómo reaccionó Abigail cuando te encontró?», preguntó, deseosa de escuchar la historia desde el otro lado. Al principio con recelo, Clay se incorporó un poco sobre las almohadas. Creció pensando que su padre había muerto cuando ella era un bebé. Helen se casó con un americano llamado Donovan cuando Abby tenía 5 años. La adoptó, le dio su apellido. Murió de un ataque al corazón cuando ella tenía 15 años. Guardó silencio un momento. Solo antes de morir, Helen le había contado la verdad,
que su padre biológico estaba vivo y desconocía su existencia. «Es una revelación muy dura», dijo Marta, imaginando cómo aquella noticia había puesto patas arriba la vida de la niña. «Sí», asintió Clay. «Abby dijo que al principio había estado furiosa. Con su madre por mentirle, conmigo por no buscarlos, por no luchar. Pero luego, cuando Helen desapareció, decidió buscarme, aunque solo fuera para hacerme las preguntas que la habían atormentado toda su vida». «¿Y cuál fue la primera pregunta?», Marta preguntó en voz baja. «¿Por qué nos abandonaste?». Clay sonrió amargamente. «Helen le dijo que me fui cuando descubrí que estaba embarazada. ¿Te lo imaginas? Todos estos años había crecido pensando que su padre no la quería». Se hizo un pesado silencio en la habitación. Marta intentaba dar sentido a toda la historia, la mentira de décadas, el entrelazamiento de destinos, decisiones aleatorias, miedos y malentendidos que habían conducido a este momento. En algún lugar de otra ala del hospital yacía una joven, hija de su marido, que había crecido sin padre por la decisión de una mujer. «Me ha contado que os habéis estado viendo los últimos meses», dijo finalmente Marta. «El café, el parque, el lago». «Sí, estábamos conociéndonos». Clay parecía culpable. «Le dije que trabajaba hasta tarde. Fue una cobardía, lo sé, pero temía no estar preparado para la gran charla». «¿Y ayer?». «Abby me dio ayer un ultimátum». Una leve sonrisa le rozó los labios. «Dijo que no volvería a andar a escondidas conmigo, que no era justo para ti, que si quería formar parte de su vida tenía que dejar de mentirle a mi mujer. Lo irónico es que finalmente accedí, y tuvimos un accidente de camino a casa». Las imágenes pasaron ante los ojos de Martha. Clay al volante, una joven a su lado. ¿De qué hablaban? ¿En qué estaban pensando? ¿Preparándose para una conversación difícil? ¿Ensayando las palabras que iban a decirle? Y entonces, el chirrido de los frenos, el roce del metal, la sangre. «¿Marta?». La voz de Clay la devolvió a la realidad. «¿Sigues aquí?». «Sí», se sacudió. «Es que es demasiada información. Necesito tiempo para entenderlo todo». «Lo comprendo». Clay le tendió la mano y, tras un segundo de vacilación, Marta dejó que le cogiera la palma. «Lo siento, por mentir, por ser un cobarde, por todo. Debería haberte dicho la verdad desde el principio». Marta miró fijamente sus manos unidas, familiares, queridas, con destinos entrelazados años atrás. 23 años llenos de alegría y dolor, los pequeños momentos cotidianos que son la esencia de cualquier relación. ¿Podría haberlo echado todo a perder por una mentira, aunque fuera tan grave? «Necesitas descansar», dijo finalmente, soltándole la mano con suavidad. «Yo también. Hablaremos mañana, cuando los dos estemos mejor». Clay asintió, con una mirada esperanzada de perdón en los ojos. Marta se levantó, sintiéndose física y emocionalmente agotada. «¿Vas a visitar a Abby?», preguntó Clay en voz baja. Marta vaciló en la puerta. «Sí», respondió finalmente. «Mañana. Ahora los dos necesitamos descansar». Al salir del hospital, Martha no pudo evitar pensar en la hija que nunca había podido darle a Clay. Años de intentos infructuosos, pruebas, procedimientos, esperanzas y decepciones. Y ahora resultaba que Clay había tenido un hijo todo el tiempo, sin que él lo supiera, en algún lugar de otro país, con otra mujer. El dolor de darse cuenta era casi físico, pero había otro sentimiento mezclado con él, un extraño alivio. Al fin y al cabo, si Clay ya tenía una hija, aunque él no lo supiera, el problema siempre había sido ella, Martha. Todos esos años de culpa, de duda, cuando se había preguntado en secreto si él era la razón por la que no podían concebir, ahora tenían una respuesta inequívoca. «Es extraño alegrarse por la confirmación de tu propia infertilidad», pensó Marta con amargura mientras salía al aparcamiento del hospital. Pero en algún lugar de su interior se agitaba otro pensamiento.
Tal vez aún tenía la oportunidad de ser madre. No de dar a luz, sino de recibir. Abigail, por supuesto, es una mujer adulta, no necesita una nueva madre. Pero, ¿tal vez sí necesite una familia? Este pensamiento hizo que Marta se detuviera en medio del aparcamiento. Levantó los ojos hacia el cielo del atardecer, donde ya se iluminaban las primeras estrellas, y por primera vez, en estos 2 días de pesadilla, sintió un atisbo de esperanza. Fuera cual fuera la verdad, fuera cual fuera el dolor de la mentira, quizá algo bueno saldría de todo esto. Al entrar en el coche, Martha encendió la radio con la esperanza de que la música la distrajera de los pensamientos que se agolpaban en su cabeza. Una cama vacía y el silencio la esperaban en casa, donde tendría que decidir qué hacer a continuación, con el matrimonio, con las mentiras, con la hijastra que había aparecido de repente. Pero eso sería mañana. Esta noche solo necesitaba dormir. Martha se despertó con el estridente timbre del teléfono. El alba apenas asomaba por la ventana. El corazón se le subió a la garganta. Las llamadas a esas horas nunca eran un buen presagio. Martha Wilkins, respondió con voz ronca, luchando contra los restos de sueño. Martha, soy Bryson. La voz del cirujano jefe sonaba tensa. Siento haber llamado tan pronto, pero tenemos una urgencia. Necesito que venga al hospital inmediatamente. ¿Qué le ocurre? Martha ya había echado el edredón hacia atrás, dispuesta a saltar de la cama. ¿Clay? No, su marido está estable. Es Abigail. Ha desarrollado una hemorragia intracraneal y necesita cirugía de emergencia. Pero, ¿por qué me llamas?, preguntó Martha perpleja. No puedo participar en su tratamiento, soy... Un pariente, lo sé, interrumpió Bryson. Pero tenemos un caso de fuerza mayor. Los 2 anestesistas de guardia están ocupados con operaciones de urgencia y el estado de Abigail no nos permite esperar. Usted es la única que puede ayudar. Martha se quedó helada al darse cuenta de la situación. Era una violación de todas las normas y protocolos. Un anestesista no debería trabajar con un familiar cercano, pero si Bryson llamaba personalmente, ¿es grave? Crítico. Es cuestión de minutos. La voz del cirujano estaba tensa. No preguntaría si hubiera otra forma. Voy para allá, dijo Martha brevemente poniéndose los pantalones. Llegaré en 15 minutos. El trayecto hasta el hospital parecía interminable, aunque Martha conducía el coche ignorando los límites de velocidad. Su mente daba vueltas a pensamientos contradictorios. Por un lado, el deber profesional, el juramento hipocrático, la obligación de salvar vidas. Por otro, una compleja maraña emocional. ¿Sería capaz de ser objetiva? ¿No afectarán a sus decisiones resentimientos ocultos, celos, sentimientos de traición? No, se dijo Martha con firmeza mientras aparcaba frente al hospital. Ahora no soy esposa ni madrastra, soy médico, y haré lo que haga falta para salvar al paciente. Bryson la esperaba a la entrada del quirófano, ya vestido con su traje quirúrgico. Descubrieron la hemorragia hace media hora, le informó mientras Martha se cambiaba a toda prisa. Lo más probable es que sea consecuencia del traumatismo original. Le hemos hecho un TAC de urgencia y aquí están los resultados. Martha miró los escáneres rápidamente, fijándose en la zona de la lesión. Ya veo. ¿Cuál es el plan? Trepanación, detener la hemorragia, pronóstico. Bryson dudó. Cautelosamente optimista, si llegamos a tiempo. ¿Quién más está en el equipo? Montgomery lidera. Yo entro, 2 enfermeras de quirófano. ¿Y tú? Martha asintió, poniéndose guantes estériles. El corazón le latía con fuerza, pero sus manos se mantenían firmes. Años de práctica no habían sido en vano. Martha, la detuvo Bryson delante de la puerta del quirófano. ¿Estás segura de que puedes hacerlo? Nadie te juzgará si no lo haces. Puedo hacerlo, dijo con firmeza. Soy una profesional, y ahora mismo esta chica necesita al mejor anestesista del hospital. Y ese soy yo.
En el quirófano reinaba un silencio tenso, solo roto por las breves órdenes de Montgomery y el pitido de los monitores. Abigail ya estaba preparada para la operación, intubada, con la cabeza afeitada y sujeta en un fijador especial. Martha comprobó rápidamente las constantes vitales, los fármacos que le estaban administrando y los ajustes del equipo. Todo funcionaba con claridad, como un mecanismo afinado. La anestesia es estable, informó. Estamos listos. Montgomery asintió y cogió el bisturí. 10:20 de la mañana, comenzando la cirugía. Martha controlaba las constantes vitales de Abigail, ajustando las dosis y manteniendo la profundidad adecuada de la anestesia. Sus manos trabajaban automáticamente y sus pensamientos volvían al hecho de que aquella joven era la hija de Clay, la hija que nunca habían tenido, y ahora esa vida pendía de un hilo, y Martha era una de las personas que podía salvarla. ¿Sabías que era voluntaria en el pabellón infantil?, dijo Montgomery de repente, sin apartar los ojos del campo quirúrgico. Abigail, lee cuentos a los enfermos de cáncer todos los viernes. Sí, me lo han dicho, contestó Martha en voz baja, sorprendida de que el cirujano hubiera hablado durante la operación. Buena chica, continuó Montgomery. Mi mujer trabaja con ella en la asociación benéfica. Dice que Abigail se ha dedicado por completo a ayudar a los demás desde que murió su madre. Es como si intentara compensar algo. Le está bajando la tensión, le interrumpió Martha, dándose cuenta de las alarmantes lecturas del monitor. Tiene el pulso acelerado. Los 10 minutos siguientes se convirtieron en una lucha por la vida de Abigail. Sus constantes vitales se disparaban. La hemorragia empeoraba y todo el equipo estaba al límite. «¡La estamos perdiendo!», gritó Montgomery. «Martha, tenemos que estabilizarla». Martha estaba en piloto automático, administrando fármacos, regulando el oxígeno, controlando la presión sanguínea. Todo su ser estaba concentrado en una tarea: evitar que Abigail se fuera. «Aguanta, niña», le suplicó mentalmente. «Tu padre te necesita, a nosotros». Cuando la crisis pasó y las constantes vitales se estabilizaron, todos en el quirófano respiraron aliviados. «Buen tiro, Martha», asintió Montgomery agradecido. «Acabas de salvarle la vida». «Todos la hemos salvado», contestó Martha en voz baja, secándose la frente mojada con la manga. «¿Cuánto falta?» «Ya hemos terminado. La hemorragia se ha detenido, ahora tenemos que cerrarla». Cuando la operación tocaba a su fin, el reloj marcaba casi las 2 de la tarde. 3 horas y media de duro trabajo, al borde de la vida y la muerte. Martha se sentía agotada, pero también sentía satisfacción profesional. Lo habían conseguido. Abigail estaba estable. «Buen trabajo», le estrechó la mano Bryson cuando salieron del quirófano. «¿Se encuentra bien?» «Sí». Martha se quitó la mascarilla e inhaló profundamente. «Solo emocionalmente agotada. No ha sido una operación normal». «Lo comprendo», asintió el cirujano. «Operar a familiares siempre es duro, especialmente en estas circunstancias. Así que lo sabía». «¿Sobrevivirá Abigail?», preguntó Martha, ignorando la indirecta. «El pronóstico es favorable. Es joven, sana y hemos detenido la hemorragia a tiempo, pero las próximas 24 horas serán críticas». Martha asintió. Quería irse a casa, desplomarse en su cama y dormir 24 horas, pero había una cosa más que hacer. «Tengo que ver cómo está Clay. ¿Cómo se encuentra?» «Estable», respondió Bryson. «Pero anoche tuvo un poco de fiebre. Se nos pasó, pero estamos pendientes de la situación». La noticia de la fiebre alarmó a Martha. La fiebre podía significar infección, y en el estado de Clay, cualquier complicación era peligrosa. «Le echaré un vistazo», dijo, dirigiéndose a los ascensores. La habitación de Clay estaba en silencio y en penumbra. Las persianas estaban cerradas y solo dejaban entrar unas tenues rayas de luz diurna. Su marido dormía, con el rostro pálido pero tranquilo. Martha comprobó los monitores. Todo estaba dentro de los límites normales,
pero el pulso estaba ligeramente elevado. Se sentó en una silla junto a la cama, sintiendo de pronto todo el peso de la fatiga. Los últimos días habían sido una montaña rusa emocional, de la conmoción y la rabia a la confusión, del resentimiento a la preocupación por la vida de dos personas, una de las cuales era su marido y la otra, ¿quién es ella para mí?, reflexionó Martha, mirando a la dormida Clay. ¿Hijastra? No exactamente, ya que ni siquiera se conocían antes del accidente. ¿Rival? No, eso eran celos iniciales ridículos. ¿Solo la hija de su marido? Un hombre que podría haber formado parte de su familia de no ser por 26 años de mentiras y secretos. Clay se movió y abrió los ojos. ¿Martha? Tenía la voz ronca a causa de un largo sueño. ¿Estás aquí? Sí. Se inclinó ella hacia adelante, comprobando instintivamente su pulso. Un poco acelerado, pero dentro de los límites normales. ¿Cómo te encuentras? Extraño. Intentó incorporarse. Debilidad, pero menos dolor. ¿Y Abby? Nadie me dice nada. Martha dudó, sin saber si contarle la operación crítica a la que acababan de someter a su hija. Ha tenido una complicación, dijo finalmente. Una hemorragia intracraneal. Pero la operación había sido un éxito y ahora estaba estable. Clay se puso aún más pálido. ¿La han operado? ¿Ahora? ¿Por qué no me lo habían dicho? Todo ocurrió muy deprisa. Martha le cogió la mano, notando que su piel estaba caliente al tacto. Clay, tienes fiebre. No me importa la fiebre. Intentó incorporarse, pero se encogió de dolor. Tengo que ver a Abby. Si le pasa algo, si se muere. No le pasará nada, interrumpió Martha con suavidad. Y no se morirá. Nosotros, los médicos, hemos hecho todo lo posible. Clay la miró durante un largo instante. ¿Nosotros? ¿Formaste parte de la operación? Martha asintió. Hubo una emergencia. Todos los anestesistas estaban ocupados y los minutos contaban. La salvasteis. No era una pregunta, era una afirmación. Había lágrimas en los ojos de Clay. Gracias. Martha sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Después de todo lo ocurrido, las mentiras, el engaño, la ocultación de la verdad, seguía amando a aquel hombre. Herido, débil, imperfecto, pero querido. Saldrá adelante, dijo Martha, apretándole la mano. Los dos lo haréis. Clay cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla. ¿Y nosotros?, preguntó en voz baja. ¿Lo conseguiremos, Martha? Ella no sabía qué decir. 23 años de un matrimonio construido sobre insinuaciones y mentiras. ¿Podría soportar otra prueba? No lo sé, respondió ella con sinceridad. Pero lo más importante ahora es que te mejores. Lo demás lo decidiremos más tarde. Clay asintió, volviendo a cerrar los ojos. Su respiración era más uniforme, pues el cansancio parecía estar haciendo mella en él. Descansa, le ajustó Martha la manta. Volveré más tarde. Ya estaba en la puerta cuando Clay volvió a hablar, tan bajo que apenas le oyó. Me temo que no la merezco, ni a ella, ni a ti. Aquellas palabras persiguieron a Martha mientras caminaba por el pasillo del hospital. No la merezco. Tal vez. Pero, ¿es el amor una cuestión de méritos? ¿Acaso la familia no consiste en aceptar a una persona con todos sus defectos, sus errores, sus debilidades? En el ascensor pulsó el botón de reanimación. Necesitaba ver a Abigail antes de irse a casa, solo para asegurarse de que estaba bien, que la hija de Clay, esa persona repentina que había puesto sus vidas patas arriba, sobreviviría y les daría a todos la oportunidad de... ¿Para qué? ¿Un nuevo comienzo? ¿Para el perdón? ¿La familia con la que Martha siempre había soñado? Durante los 3 días siguientes, Martha prácticamente vivió en el hospital, dividida entre las habitaciones de Clay y Abigail. Su ética profesional le impedía implicarse directamente en su tratamiento, pero seguía de cerca sus constantes vitales, estudiando todas sus citas y consultando con los médicos que los atendían. El estado de Clay se estabilizó.
Su temperatura se normalizó y sus constantes vitales mejoraron día a día. Abigail había salido del estado crítico, pero seguía débil tras la operación. Montgomery se mostró prudentemente optimista. No se habían detectado anomalías neurológicas y, salvo complicaciones, se esperaba que la niña se recuperara totalmente. Al quinto día del accidente, Abigail fue trasladada de la unidad de cuidados intensivos a una habitación normal. Cuando Marta se enteró, decidió conocer por fin a la hija de su marido. Compró un pequeño ramo de tulipanes amarillos y zumo de frutas. Judy había dicho que era la bebida favorita de Abigail y se dirigió a la sala. La puerta estaba entreabierta. Abigail estaba sentada en la cama, con un vendaje en la cabeza, pero ya sin suero ni sensores. Estaba hojeando una revista, y la luz del sol que entraba por la ventana le daba un parecido asombroso con el perfil de Clay. El mismo corte de ojos, la misma línea de la barbilla. Martha golpeó suavemente el marco de la puerta. ¿Me permite? Abigail levantó la vista y sonrió, tentativa pero sinceramente. Por supuesto, pasa, Martha, ¿verdad? La doctora Montgomery me ha dicho que estabas en mi consulta. Sí. Entró Martha en la habitación tendiéndole flores y zumo. Son para usted. Espero que te gusten los tulipanes. Mucho. Abigail aceptó los regalos. Muchas gracias. Y gracias por salvarme la vida. Martha se sentó en la silla junto a la cama, sintiéndose incómoda. ¿Por dónde empezar la conversación? ¿Qué era lo primero que había que preguntarle a una chica que había pasado de supuesta amante a hijastra? ¿Cómo te encuentras?, preguntó finalmente. Mejor. Abigail se tocó la venda de la cabeza. Aún me duele la cabeza y estoy débil, pero los médicos dicen que me estoy recuperando. Hizo una pausa. ¿Y cómo está Clay? Dicen que está bien, pero me preocupa. Se está recuperando, respondió Martha. Le ha bajado la fiebre y se le están curando las heridas. Está más preocupado por su estado que por otra cosa. Hubo una pausa incómoda en la habitación. Las dos mujeres se miraron fijamente, inseguras de cómo continuar la conversación. Mira, habló por fin Abigail. Sé que mi aspecto ha causado problemas en tu familia. Arcilla, padre, dijo que no te había hablado de mí. No es justo para ti, y lo siento mucho. Martha negó con la cabeza. No tienes por qué disculparte. Si alguien tiene la culpa, es Clay por ocultar la verdad. Pero incluso él, suspiró, eligiendo las palabras. Creo que tenía miedo. Miedo de arruinar nuestro matrimonio, miedo de mi reacción, miedo de que no te aceptara. ¿Y tú?, preguntó Abigail en voz baja. ¿Me aceptas? La pregunta directa pilló desprevenida a Martha. Miró a la joven, pálida por la operación, vulnerable pero decidida, y de repente no vio una amenaza para su matrimonio, sino a alguien que, como ella, había sido arrastrada a la situación sin querer. Sí, respondió Martha con firmeza. Lo acepto. Eres la hija de Clay, formas parte de su vida. Así que también puedes formar parte de nuestra familia, si quieres serlo, claro. Los ojos de Abigail se llenaron de lágrimas. Gracias, susurró. Ia no sabía qué esperar. Después de la muerte de mi madre, me quedé sola. Cuando encontré a Clay, solo esperaba conocerlo, saber quién era mi verdadero padre. No esperaba que me aceptara en su vida. Ciertamente no esperaba encontrarte tan comprensivo. Clay y yo intentamos durante años tener hijos, dijo Martha en voz baja. No funcionó. Fue mucho dolor para los dos. Sonrió con tristeza. Sabes, la primera vez que te vi con Clay, pensé que era su amante. Pero incluso entonces, en medio de todo el dolor y la ira, me di cuenta de lo parecidas que erais. Los mismos ojos, la misma barbilla. Abigail se tocó la cara avergonzada. ¿En serio? Mamá siempre decía que yo había heredado lo mejor de las dos. Háblame de ella, preguntó Martha. De tu madre, Helen. Clay me contó cómo se conocieron, pero me gustaría oír tu historia también. Abigail sonrió, como inmersa en un agradable recuerdo.
Mamá era increíble, una artista, enseñaba en una escuela de arte, siempre llena de energía, de ideas. Decía que era su naturaleza creativa lo que había impedido que Clay y ella se llevaran bien. Abigail guardó silencio un momento. Siempre pensé que mi padre biológico había muerto en un accidente cuando yo era muy pequeña. Mi madre se casó con mi padre adoptivo, Robert Donovan, cuando yo tenía 5 años. Era un buen hombre, amable y cariñoso. Me adoptó y me dio su apellido. ¿Por qué tu madre nunca dijo la verdad?, preguntó Martha con cautela. Creo que fue por miedo. Abigail hizo girar su vaso de zumo pensativa. Miedo a lo desconocido, al rechazo. Siempre había sido un poco emocionalmente vulnerable. Solo había dicho la verdad justo antes de morir. Dijo que no tenía derecho a irse sin decirme la verdad. Así que empezaste a buscar a Clay. No de inmediato. Abigail sacudió la cabeza. Primero fue la rabia, hacia mamá por mentirme durante toda una vida, con Clay por no buscar, por no luchar, por no saber que yo existía, con el mundo por ser injusto. Sonrió débilmente. Luego se dio cuenta de que la ira no arreglaría nada. Mamá se ha ido y padre, quizá esté por ahí y no sepa que tiene una hija. Quería saber al menos esto. ¿Lo sabía? ¿Nos abandonó deliberadamente? ¿O había vivido en la ignorancia todos estos años? Martha escuchaba con la respiración contenida. La historia de Abigail estaba revelando otra faceta de Clay, un joven que se había separado de su mujer y ni siquiera sabía que estaba embarazada. Cuando por fin encontré el número de su empresa y llamé, Abigail sacudió la cabeza haciendo memoria. Creía que estaba preparada para todo, para el rechazo, para la desconfianza, para la indiferencia, pero no para la conmoción y la alegría que oyó en su voz. Miró a Martha. Lloró, ¿sabes? Cuando nos conocimos. Me miró y lloró como un niño. Martha podía imaginarse la escena. Clay, siempre tan reservado, tan racional, encontrándose de repente cara a cara con una hija que no sabía que existía. La tormenta emocional que probablemente había experimentado al enterarse del secreto podía explicar muchas de las rarezas de su comportamiento en los últimos meses. Y entonces empezamos a vernos en secreto, continuó Abigail. Dijo que quería conocerme primero, asegurarse de que realmente era su hija antes de decírtelo, pero me di cuenta de que tenía miedo. Cada vez que sacaba el tema, encontraba razones para retrasarlo. Eso suena a Clay, sonrió Martha con tristeza. Siempre evita las conversaciones difíciles. Cree que los problemas desaparecerán si no hablas de ellos. Al final, le di un ultimátum. Abigail parecía culpable. Le dije que ya no le vería a escondidas, que si quería ser mi padre, primero tenía que tener una conversación sincera contigo. Bajó los ojos. Íbamos de camino a tu casa cuando ocurrió el accidente. Lo sé, contestó Martha en voz baja. Clay se lo contó. De nuevo hubo una pausa, pero ahora no era tensa, sino pensativa, como si ambas mujeres estuvieran contemplando la ironía del destino, la verdad revelada de la forma más trágica, a través de un accidente que podría haberles costado la vida a las dos. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente Abigail. Cuando estemos todos curados, quiero decir. Martha respiró hondo. Era una pregunta que se había estado haciendo durante los últimos días. ¿Qué hacer con un matrimonio construido sobre mentiras? ¿Cómo lidiar con una hijastra que había aparecido de repente? ¿Es posible construir una familia a partir de los fragmentos de una confianza rota? No lo sé, responde con sinceridad. Creo que todos tenemos mucho de lo que hablar. Clay tiene que dar explicaciones, no solo por mentir sobre ti, sino por ocultar su primer matrimonio. 23 años, sacudió la cabeza. Es mucho tiempo para un secreto así. ¿Perdonarle?, preguntó Abigail con cautela. Martha dudó. ¿Lo perdonaría? ¿Sería capaz de seguir adelante sabiendo que su marido le había ocultado una parte tan importante de su vida? Por otra parte, ella nunca había mentido.
¿No había ocultado sus sentimientos, sus miedos, sus resentimientos, esperando que desaparecieran si no hablaba de ellos? Creo que sí, respondió al fin. No inmediatamente, no del todo, pero es mi marido. Llevamos juntos 23 años, en las buenas y en las malas, como dicen los votos. Sonrió débilmente. Y estos eran sin duda los malos tiempos. ¿Y yo? Preguntó Abigail en voz baja. ¿Hay un lugar para mí en tu vida? La pregunta era directa, incluso dolorosa, pero Martha agradeció la sinceridad. Quizá era esa falta de sinceridad lo que las había llevado a todas a esta situación. Sí, respondió ella con firmeza. Eres la hija de Clay. Mereces conocer a tu padre, tener una relación con él, y a mí también me gustaría conocerte, no como rival o amenaza, sino como persona, como familia. Los ojos de Abigail se llenaron de lágrimas. Gracias, susurró. No esperaba tanta aceptación, sobre todo después de todo lo que ha pasado. Lo que pasó es lo que pasó, se encogió de hombros Marta. No podemos cambiar el pasado, pero el futuro está en nuestras manos. Su conversación se vio interrumpida por unos golpes en la puerta. Una enfermera estaba en el umbral con una silla de ruedas y un Clay pálido, pero decidido en ella. Disculpe, dijo la enfermera, pero el señor Wilkins insistió en que tenía que ver a su hija. El doctor Bryson había autorizado una breve visita. Martha y Abigail se volvieron hacia la puerta al mismo tiempo. Ambas tenían expresiones muy parecidas en el rostro al ver a Clay, una mezcla de alegría, ansiedad y ternura. Y «papá», exclamó Abigail, y la palabra, pronunciada en voz alta por primera vez, hizo que Clay se quedara paralizado en el umbral. Abby miró a Martha con una pregunta en los ojos. ¿Puede entrar? ¿Estaba rompiendo alguna barrera invisible que se había formado entre ellos? Martha asintió y se levantó. «Os dejaré solos un momento», dijo. «Tenéis que hablar». «No», dijeron Clay y Abigail al mismo tiempo, y luego Clay añadió. «Por favor, quédate. Quiero que hablemos todos juntos, como una familia». La palabra «indie» flotaba en el aire, frágil, incierta, pero llena de esperanza. Martha se hundió lentamente en su silla y la enfermera llevó el cochecito y a Clay a la habitación y se marchó, prometiendo volver en media hora. «¿Cómo se encuentra?», preguntó Clay, acercándose a Abigail. «Los médicos dicen que la operación ha ido bien». «Sí», le apretó los dedos Abigail. «Gracias a Martha. Me ha salvado la vida». Clay miró a su mujer con lágrimas en los ojos. «Gracias», dijo simplemente. «Estaba haciendo mi trabajo», contestó Martha, pero más suavemente de lo que pretendía. «No», dijo Clay negando con la cabeza. «Hiciste mucho más que eso. Después de todo lo que he hecho, después de todas las mentiras, aún así salvaste a mi hija. Me salvaste a mí». Respiró hondo. «No merezco una esposa así». «Así es, no la mereces», convino Martha, pero sin ira. «Pero la tienes, con todas las consecuencias». «Te debo una explicación». Clay se enderezó en la silla, haciendo una mueca de dolor en las costillas. «Y disculparme, a los dos». «Papá, no tienes que...» Abigail empezó, pero él la detuvo con un gesto. «Sí que tengo que hacerlo. Te pido perdón a ti, Abby, por no haber buscado a tu madre, por no haber estado a tu lado todos estos años. Y a ti, Martha, por mentir, por desconfiar de ti». Bajó los ojos. «Cuando te acusé de causar el accidente, fue monstruoso. No me lo creí de verdad. Simplemente entré en pánico, por miedo a Abby, por culpa tuya. Es imperdonable». «¿Por qué nunca me hablaste de tu primer matrimonio?». Martha me preguntó sin rodeos. Era la pregunta que más la atormentaba. No la aparición de Abigail, sino años de mentiras. Clay parecía avergonzado. Al principio no había parecido importar. Un breve fracaso matrimonial que ocurrió antes de conocernos. Quería empezar de nuevo. Él estaba callado. Luego, cuando ya estábamos juntos,
Confesar significaba explicar por qué lo había ocultado antes, y después de años de silencio, la verdad parecía aún más imposible. ¿Y cuándo apareció Abby?, preguntó Martha en voz baja. Estaba en estado de shock, admitió Clay. No podía creer que tuviera una hija adulta de la que no supiera nada. Primero quería asegurarme de que era cierto, de que no se trataba de algún tipo de error o fraude. Miró a Abigail con cariño, pero cuando la vio, no hubo duda. Se parece tanto a mi madre cuando era joven, a mí. Esta es mi niña, Martha, la niña que nunca tuve. Martha sintió un nudo en la garganta. Había tanto dolor en aquellas palabras, ecos de su dolor compartido por no haber podido tener hijos, por los interminables intentos y decepciones. Temía tu reacción, continuó Clay. Temía que la noticia de una hija que no conocía fuera demasiado dolorosa para ti. ¿Qué pensarías? ¿Por qué salió bien con otra mujer y no conmigo? ¿Por qué es tan injusto el destino? Martha asintió. Esos eran los pensamientos que la habían estado atormentando durante los últimos días. ¿Por qué Clay tenía un hijo, aunque él no lo supiera, y ella no? ¿Por qué otra mujer pudo darle una hija y ella no? Tenía tanto miedo de hacerte daño, dijo Clay en voz baja, que acabé empeorando las cosas. Lo siento, Martha. Fui un cobarde. Martha miró a su marido, exhausto, dolido, culpable, y sintió que la ira se disolvía lentamente, dando paso al cansancio y al ¿perdón? ¿Perdón? No completo, no incondicional, pero el principio del perdón. Todos necesitamos tiempo, dijo finalmente. Tiempo para sanar, no solo nuestros cuerpos, sino también nuestras relaciones. Para volver a conocernos, sin mentiras ni insinuaciones. Miró a Abigail. Para formar una nueva familia. ¿Es eso lo que quieres?, preguntó Clay esperanzado. ¿Que seamos una familia? ¿Los tres?, se preguntó Martha. ¿Lo quería ella? Después de todo lo que había pasado, después de décadas de mentiras, ¿merecía la pena intentar reconstruir lo que se había destruido? Sí, respondió finalmente, sorprendida de su propia certeza. Quiero hacerlo, pero tendremos que esforzarnos, todos juntos. Estoy preparada, dijo Abigail en voz baja. Si me aceptas. Yo también. Clay le tendió la mano libre a Martha. Lo juro, no más mentiras, no más secretos. Martha vaciló, pero luego le cogió la mano y los tres formaron un círculo, frágil, en formación, pero ya real. La enfermera regresó, como había prometido, media hora más tarde, y los encontró hablando en voz baja. Martha hablaba de su familia en Oregón, Abigail de su infancia en Europa, y Clay se limitaba a escuchar, con una expresión de sorpresa y gratitud en el rostro. Lo siento, dijo la enfermera, pero es hora de que el señor Wilkins vuelva a su habitación. Necesita descansar. Clay asintió de mala gana. Volveré mañana, le prometió a Abigail. Si los médicos me dejan. Yo también me pasaré, añadió Martha. Traeré algo para leer. Y tal vez, álbumes de fotos. Si quieres ver cómo nos conocimos Clay y yo, cómo hemos vivido todos estos años. Me gustaría mucho, respondió Abigail con sinceridad. Me gustaría saberlo todo sobre vosotros, sobre los dos. Mientras la enfermera se llevaba a Clay, Martha se quedó en la puerta. ¿Nos vemos mañana?, preguntó. Hasta mañana, sonrió Abigail. Y, Martha, gracias por darnos una oportunidad. A todos nosotros, corrigió Martha. Una oportunidad para todos. Al pasar por delante de la habitación de Clay, se dio cuenta de que la puerta estaba entreabierta. Ya estaba en la cama, cansado por el corto viaje, pero con una expresión de paz en el rostro. Martha la vio en la puerta. ¿Vas a salir? Sí, entró en la habitación. Me voy a casa, a comer como es debido y a dormir un poco. Volveré mañana. ¿Los dos? Podía oír la incertidumbre en la pregunta. ¿Los dos?, confirmó Martha, sentándose en el borde de la cama. Clay
No digo que todo vaya bien ahora. Nos queda mucho camino por recorrer, pero estoy dispuesta a intentarlo. Por nosotros, por Abby. Clay le cogió la mano, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. No merezco una segunda oportunidad, dijo en voz baja. Pero si estás dispuesta a darme una, te juro que haré lo que sea para no volver a decepcionarte. No hagas promesas que no puedas cumplir, replicó Martha en voz baja. Solo sé sincera, siempre, incluso cuando la verdad sea dolorosa. Lo prometo, asintió Clay con seriedad. Sin mentiras, sin secretos. Marta se inclinó hacia él y lo besó ligeramente en la frente, no con pasión ni romanticismo, sino con una ternura que hablaba de la posibilidad de curación. Descansa un poco, dijo levantándose. Te veré mañana. Pasaron 3 semanas. Clay ya estaba en casa, recuperándose de sus heridas. A Abigail le habían dado el alta hacía una semana y se alojaba temporalmente en su habitación de invitados. Su piso estaba en la 3.ª planta y no tenía ascensor, lo que resultaba poco práctico en su estado. Marta volvió al trabajo, pero con un horario reducido para poder pasar más tiempo con su marido y su hija. Por las tardes, los 3 se sentaban a menudo en el porche, contemplando la puesta de sol y charlando tranquilamente. Abigail hablaba de su trabajo en una organización humanitaria internacional, de sus viajes, de su madre. Clay compartía anécdotas de su juventud, revelando poco a poco partes de su vida que había mantenido ocultas. Martha hablaba del hospital, de los pacientes, a veces de sus sueños y esperanzas, que durante mucho tiempo había mantenido en secreto incluso para sí misma. Una de aquellas tardes, cuando Abigail se había acostado temprano, sus dolores de cabeza seguían molestándola, Martha y Clay se quedaron solos. El silencio entre ellos ya no era tenso, como en los primeros días tras el alta, sino acogedor, casi como antes. ¿En qué estás pensando?, preguntó Clay, dándose cuenta de la expresión pensativa de su mujer. Martha hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. En lo extraña que es la vida, dijo al fin. Hasta hace un mes, creía que nuestro matrimonio se estaba muriendo lentamente. Nos habíamos distanciado, apenas nos hablábamos. Y entonces ocurrió aquel accidente que casi se te lleva. Y de repente, agitó las manos, incapaz de encontrar las palabras. De repente tuvimos una segunda oportunidad, terminó Clay en voz baja. Y no solo para casarnos, sino para formar la familia con la que siempre habíamos soñado. Martha asintió, mirando al cielo estrellado. Abby es maravillosa, dijo. Inteligente, amable, fuerte. Me alegro de que entrara en nuestras vidas, incluso en estas circunstancias. Aún no puedo creer que sea mi hija, admitió Clay. A veces me despierto por la noche y pienso que todo es un sueño. ¿Un buen sueño o una pesadilla?, preguntó Martha con una leve sonrisa. No lo sé, respondió él con sinceridad. A veces pienso en cuántos años se han perdido, continuó Clay. En no verla crecer, dar sus primeros pasos, ir al colegio. Me duele. Pero luego la miro, crecida, realizada, guapa, y me doy cuenta de que, a pesar de todo, tengo una hija. Tenemos la oportunidad de construir una relación. Incluso si no es desde el principio, pero sigue siendo un verdadero milagro. Martha le cubrió la mano con la suya. Lo comprendo. Sabes, yo también me he replanteado muchas cosas estas últimas semanas. Nuestros intentos de tener un hijo, todos esos años de decepción. Tal vez no fue una maldición, tal vez fue la preparación. Conocer a Abby justo ahora, cuando ambos estábamos preparados para aceptarla de verdad. Clay miró a su mujer agradecido. Siempre has sabido dar sentido incluso a las situaciones más difíciles, dijo en voz baja. Esa es una de las razones por las que te quiero. Martha sonrió. Hacía mucho tiempo que no se decían aquellas palabras. Te quiero. Tenemos mucho trabajo por delante, dijo.
reconstruir la confianza, aprender a ser una familia. Pero estoy dispuesta a intentarlo, por nosotros, por Abby. Una suave melodía llegó del interior de la casa. Abby debía de estar despierta y había encendido el viejo tocadiscos. Era una de las canciones favoritas de Martha, una que hacía años que no oía. «¿Sabes?», dijo Clay pensativo, «a veces hace falta casi perderlo todo para darse cuenta de lo que uno tenía». «Y de lo que puedes tener», añadió Martha. Se sentaron uno al lado del otro, escuchando música y mirando las estrellas. No una familia perfecta, no una felicidad sin nubes, sino el comienzo de algo nuevo, algo real. Y por primera vez en mucho tiempo, Martha no solo sintió el dolor del pasado, sino también la esperanza en el futuro de los tres.